¿Qué tal, María? Muy buenas noches y buenas noches para todos ustedes. Pues hoy vamos a ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a conocer uno de sus principales museos. La Universidad Nacional Autónoma de México, durante el siglo XX y el inicio del XXI, ha emprendido gran parte de los proyectos culturales más importantes de nuestro país. En el año 2003 decidió crear un espacio que se abocara a dar a conocer el arte contemporáneo que se produce en México, con el propósito de ampliar el conocimiento del público sobre su historia reciente y la práctica de los nuevos lenguajes visuales a nivel nacional e internacional. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo complementa el proyecto arquitectónico original del Centro Cultural Universitario, que fue planeado en 1975 con el propósito de que cada una de las disciplinas artísticas contara con espacios idóneos para su ejecución. A las salas de música, cine, teatro y danza se suma el MUAC, concebido por el arquitecto Teodoro González de León. Es uno de los espacios que concentra la vitalidad y el debate del arte contemporáneo en la Ciudad de México, considerada uno de los polos de producción cultural más relevantes del continente americano. Luego de realizar una investigación sobre las características de diseño y tecnología que deberían reunir las nuevas instalaciones, proyectó una obra de vanguardia que respeta la Reserva Ecológica del Pedregal y se integra al conjunto del paisaje volcánico. Fue inaugurado en noviembre de 2008. Poseedor de la primera colección pública de arte actual de nuestro país, este museo ha sentado un nuevo paradigma para la creación artística, la construcción de conocimiento y el aprendizaje significativo de sus públicos, siempre en un marco de debate, experimentación y crítica, donde el eje de la acción museística es el individuo. El MUAC, como siempre, está ofreciendo un programa que, revisando lo que posee el arte contemporáneo, ofrece asombro, ofrece un espacio de reflexión y también una multitud de relatos. El proyecto arquitectónico fue diseñado con la intención de acercar a la comunidad universitaria al recinto. El museo es una estructura de 2 plantas de forma circular. Todas las áreas de exhibición se encuentran en una sola planta al mismo nivel de la plaza de acceso.